El amor de Dios es verdadero, todo lo puede, todo lo siente, todo lo padece, todo lo sufre. Así que hoy quiero hablar de un tema maravilloso, aleluya. Pero a veces creo que un poco tabú entre los cristianos, porque es un tema difícil de tratar, aleluya. El tema de hoy se llama el amor y el dolor. Aunque parezca que no, según la palabra, estos dos están muy relacionados entre ellos. Porque el que ama padece. Y de verdad que una de las únicas cosas que quita el dolor es el amor. Sobre todo cuando viene de Dios. Amén. Santo es el Señor, aleluya. Entonces, pero es un tema muy difícil. Porque yo creo que no hay nada más complicado que tratar con una persona que está sufriendo. Así que hoy no voy a hablar exactamente de lo que siempre se habla, que es como cuando hablamos de Lázaro, que siempre hablamos de cómo Lázaro sufrió y sufrió, pero siempre hablamos de la victoria y de todo lo que consiguió al final y de todas las cosas buenas que vienen al final del dolor. Hoy yo quiero hablar más que del final, quiero hablar del proceso, de cómo llevar ese dolor. Porque creo que es de lo más difícil que hay y es algo muy personal de cada quien. Pero hay una historia en la Biblia que lo refleja muy bien. Al final, la razón por la que en el libro de Job, lo que nos muestran la victoria, al final nada más nos muestran un pedazo. Simplemente nos dicen que estuvo bien y que al final Dios lo bendijo con más cosas. Pero lo importante no es eso. Si no hubiesen escribido la mitad del libro de todas las bendiciones que Dios le dio. Lo importante fue el proceso. Porque ese libro trata de cómo pasar el dolor. Pero hoy no voy a hablar de Job, sino que quiero buscar un ejemplo más perfecto de lo que es el dolor. Quiero hablarles hoy de Jesús. Y de cómo tanto él como sus discípulos sufrieron. Y aún así siguieron adelante. Aleluya. Así que vámonos a Juan. Juan capítulo 11. Aleluya. Juan capítulo 11. Aleluya. Y vamos a comenzar desde el principio de la historia, en el versículo 1. Vamos a hablar ahora de la historia de un personaje bíblico que representa el dolor. Aleluya. Vamos a hablar de Lázaro y de María y de Marta. Aleluya. Juan capítulo 11, versículo 1 en adelante. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando lo tengan pueden decir amén, aleluya. Juan capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y la palabra de Dios vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Santo es el Señor. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Esa fue la que ungió los pies del Señor con perfume, la que se derramó delante de él y la que Jesús le dijo, bien hace, porque no va a estar siempre con nosotros. Entonces, María ya conocía a Jesús. Y dice la palabra más adelante que Jesús amaba a Lázaro, porque dice, Lázaro a quien amas. Entonces, no eran desconocidos para Dios. Aleluya. Al igual que nosotros. Ellos también dieron parte de su vida para el Señor. Y lo dieron todo, porque ese perfume que María derramó era caro. Era muy caro. Equivaldría mucho tiempo trabajando, día y noche, para poder conseguir ese perfume. Y ella lo dio por amor a él. Entonces verdaderamente se había sacrificado y había pasado mucho tiempo con el Señor.
Entonces, el dolor que ella sentía era más grande de lo que uno se puede imaginar en ese momento. Porque es verdad, uno cuando lee la palabra del Señor, sobre todo cuando lo lee así rápidamente, parece que hayan pasado segundos entre cada cosa que pasa, y no. Cuando alguien está sufriendo algo como la muerte, los días se pasan como años. Y el dolor es terrible y es insoportable muchas veces. Entonces créanme que esos días que pasaron fueron terribles para María, para Marta también. Fueron terribles. Entonces vamos allá, en el capítulo 11, vamos al versículo 11. Aleluya. Para seguir con esta historia. Santo es el Señor. Y entender un poco de lo que fue el sufrimiento. Aleluya. Dice en el versículo 11. Dicho esto, le dijo pues: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de un reposar en sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Y escúchenme, estas palabras son muy fuertes, aleluya, porque a veces nosotros, como hijos de Dios, creemos que muchas cosas se van a solucionar mágicamente. Y creemos con fe. Y a veces no es fe. Por eso hay que hablar de esas diferencias. A veces no es fe. A veces simplemente es querer algo profundamente en nuestro corazón, algo que pase, pero eso no es fe. Y muchas veces se confunde eso. Pero es que claramente dice que Lázaro murió. Y hay oportunidades que claramente en nuestra vida y situaciones en las que hemos vivido, que pasaron y no van a cambiar. ¿Me explico? Hay situaciones en la vida que pasaron. Recuerden, a Job se le murieron los hijos, no revivieron. Tuvo más, Dios lo bendijo y le dio más hijos, pero no revivieron. Sus hijos murieron. Eso no va a cambiar. Lázaro murió. En este caso, sabemos que Jesús con misericordia lo revivió, pero a veces no es necesario que pase eso. A veces hay cosas que van a pasar y no van a volver hacia atrás. Y eso es parte del dolor. Y hay que aprender a aceptarlo. Santo es el Señor. Pero hay una parte muy bonita que dice aquí en la palabra, que dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Aleluya. Y vino después Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Yo supongo que ahora es la parte en la que ustedes ven, como ya saben y pudieron leer esta historia, porque es una historia que ya se ha contado millones de veces. Aquí es cuando Dios se glorifica y empieza a actuar y resucita a Lázaro. Y es una historia que ya lo sabemos, aleluya. No es algo nuevo, porque es una historia ya escrita. Pero 4 días. 4 días con un dolor. Son largos, largos, largos. Y hay 3 tipos de dolor. Está el dolor físico. Está el dolor mental y emocional. Y está el dolor espiritual. Somos seres tripartitos, como dice la palabra de Dios, porque somos mente, cuerpo, espíritu. Así como Jesús, porque estamos hechos en la imagen y semejanza de Dios, que es Hijo, Padre y Espíritu Santo. Entonces, podemos sentir dolor en esas 3 áreas de nuestra mente, de nuestro ser. En el espíritu, cuando estamos lejos de Dios o cuando nos sentimos lejos de Dios. En la mente, cuando tenemos problemas,
cuando llegan circunstancias a nuestra vida y en nuestro cuerpo cuando tenemos dolencias, cuando tenemos dolores. Y hay veces que el dolor es tan intenso en una de estas tres áreas que se manifiesta en las otras. Entonces, imagínense la muerte de un hermano. Ese tipo de dolor es las tres juntas. Porque es un dolor espiritual. Porque estamos hablando que María conocía a Jesús. Había dedicado parte de su vida a Jesús. Era una persona de que sabemos que Jesús la había amado tanto porque era como su hermana para ese momento. Entonces, al ver que Jesús vio todos esos milagros que hizo con todas las personas con las que cuando andaba con Jesús, y ver que él no llegaba a sanar a su hermano, en ese momento, hermanos, es cuando entra en ella un dolor espiritual, porque siente como si lo hubiese abandonado, como si Dios lo hubiese abandonado en ese momento. Tantos milagros que ella lo ha visto hacer a Jesús, y cuando necesitaba uno para salvar a su hermano, no la recibió en el momento que ella lo quería. Entonces ahí es que llega un dolor espiritual, como si sintieras que te hubiese abandonado. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que pasó con mi vida? ¿Qué estoy haciendo para merecer esto? Señor, háblame, porque es un dolor terrible estar ahí y no saber qué hacer. Y uno empieza a cuestionarse todo lo que uno ha hecho, saber si uno está haciendo lo correcto o si hay que retroceder, y hasta se maldice uno mismo como lo hizo las... Es terrible. Créanme que es terrible. Terrible, terrible, terrible. Entonces, en ese momento, ¿qué uno puede hacer? Después de ese momento llega el dolor emocional, que llegó desde el primer momento que supo que su hermano estaba enfermo. Una preocupación, una ansiedad, una búsqueda de que se sane. Recuerden que en aquel momento no había medicina, no había hospitales, no había nada de eso. La gente se moría por una enfermedad sencilla, una fiebre, un resfriado, y ya era casi una sentencia. La gente sabía que simplemente de que te diera gripe podría significar tu muerte, porque no sabían qué hacer. Entonces, la angustia de ver a tu hermano lentamente morir y no saber nada, ni ver a nadie, y mandar a buscar a Jesús, y que Jesús deliberadamente tarde más tiempo en llegar, porque no es que se le presentó algo, lo dijo él: vamos a durar más tiempo aquí. Y ahí es cuando uno empieza a pedirle al Señor, a pedirle al Señor, y ahí es cuando empezamos a confundir, santo es el Señor, lo que es la fe con una desesperación. No, yo tengo fe de que Él se va a sanar, yo tengo fe en que esta situación se va a arreglar, yo tengo fe en que las cosas van a llegar en su momento, yo tengo fe. Y uno empieza a recitar todos los versículos bíblicos que se acuerda y los que no se acuerda también. Pero no es fe. Lamentablemente no es fe, es simplemente una desesperación por la que eso se cumpla, y uno lo confunde con la fe. Entonces, en ese momento que no pasa nada, uno cree que empieza hasta a dudar del Señor. Pero la palabra de Dios es clara: tienes que tener fe. Pero en ese momento de desesperación es difícilmente darse cuenta de cuál es una de las cosas. Pero quiero que esto lo tengan claro en ese momento, porque el dolor es parte importante de la vida, porque no estamos en el mundo perfecto, siempre va a haber dolor. No es a lo que se vaya a ir, no es que haya momentos en los cuales vas a estar perfectamente en tu vida, eso no existe. El dolor es parte importante de nuestro crecimiento como cristianos. Lo que hay que saber es cómo lidiar con él. Entonces, en ese momento de desesperación, que ves que las cosas no se cumplen, es que estás confundiendo tu fe con una desesperación. No es que Dios no te esté escuchando, es que no lo estás haciendo de forma correcta. Y es difícil, pero hay partes que hay que sanar primero, antes de empezar a pedir.
Entonces, vamos a ver qué fue lo que hizo Marta en ese momento. ¿Qué fue lo que hizo María? Entonces, vamos a ir al capítulo 20, aleluya, versículo 20 de ese mismo capítulo. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse con él. Pero María se quedó en casa. Vemos que tenemos dos formas de verlo. Aleluya, el dolor. Marta salió a buscar a Jesús de forma desesperada y María se quedó en casa. Porque me imagino la vergüenza que sienten muchos cristianos y no van dando el Padre. Porque siempre nos están diciendo que el Señor, que tenemos que ser agradecidos, que tenemos que ver siempre la vida con un lado positivo, que tenemos que estar siempre contentos y glorificándonos al Señor. Como si no fuéramos seres humanos. Como si la palabra de Dios no dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. Muchas veces esa forma de ver a Dios no es buena. Dios no te va a torturar haciéndote que estés siempre feliz, porque es una tortura. Negar tus sentimientos y tu dolor es una tortura. El Señor no es un dictador. No lo vean más así. Si ustedes están tristes, están dolidos, sienten rabia, incluso hacia sí mismos, hacia otros, o incluso a veces hasta hacia Dios, no se nieguen esos sentimientos, sino que preséntelo a Dios. A veces hacemos como María y nos quedamos en nuestra casa y no vamos hacia la presencia del Señor por miedo a lo que pueda pensar Dios de nosotros, por miedo a que nos veamos como unos desagradecidos, o que Él piense que no tenemos fe por actuar de esa manera. Somos seres humanos. Jesucristo lloró en la Biblia muchas veces y tuvo miedo antes de ser crucificado. No está mal sentirlo, pero ¿qué fue lo que Jesús hizo? Como Marta, ir hacia donde Jesús de una vez, ir a los pies de Dios. Dice en el versículo 21, Marta dijo así: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Señor, si hubiese estado aquí, no hubiese tenido ese accidente. Señor, si hubiese estado aquí, no me hubiesen diagnosticado esa enfermedad. Señor, si hubiese estado aquí, no me hubiese metido en esa deuda. Pero de verdad, o sea, somos seres humanos y yo entiendo la situación, y eso es bueno porque eso indica fe. Aleluya, eso indica fe. No está mal pensar así, porque sabemos perfectamente de que si Dios hubiese estado en ese momento, no hubiese pasado nada malo, porque sabemos que Dios lo puede todo. Y esa misma fe es buena porque fue la que nos dio a Israel, lo que es Israel ahora. Jacob, en esa famosa alabanza que dice: si no me bendices, no te vas. Él sabía que el único que lo podía bendecir era ese ángel que venía de Dios. Y Dios vio eso y le encantó, porque sabía que su fe estaba puesta en él y sabía que no iba a dudar de más nadie, y por eso lo bendijo y lo llamó Israel. ¿Por qué? Porque veía esa fe ferviente de que nadie más me va a bendecir si no eres tú. Y yo sé perfectamente de que si hubiese estado aquí, no hubiese pasado lo que hubiese pasado. Pero escúchenme, hermanos, el problema de esto es pensar que Dios no estaba ahí. El problema de decir eso o pensar así es pensar como que Dios no sabía que no estaba en esa situación. Jesús sabía perfectamente lo que estaba pasando. Y Jesús sabía perfectamente que tenía que esperar. ¿Por qué? Porque estas palabras se tienen que escribir. Y sí, María y Marta y Lázaro, los tres sufrieron mucho. Pero al fin y al cabo, para eso vinimos al mundo,
no para sufrir, como dije antes, sino para ser de bendición. No venimos a este mundo a sufrir, recuerden eso. Entonces, Marta, María y Lázaro sufrieron mucho, pero ahora tenemos la palabra que tenía que cumplirse para ser canal de bendición. Por eso, una vez más, en este momento no les hablo de la bendición que viene después. Me quiero concentrar en ese sufrimiento que ellos tuvieron ahí. Siempre es por algo. Y créanme, la única forma de uno poder hablar de alguien del dolor es habiéndolo vivido. Es así, porque se los aseguro, que una persona, yo no podría, en ninguna circunstancia, hablar con alguien y dar una palabra de aliento a alguien que haya perdido un hijo. No podría, porque no soy padre. Lo máximo que soy es tío. Y quiero a mis sobrinos, a todos, pero no los tuve, no los vi crecer, no sé lo que es ser padre. Pero le aseguro de que todas las madres de aquí podrían empatizar perfectamente con el dolor, porque solo de imaginárselo se les parte el alma. Y les aseguro que una madre que también haya perdido a su hijo es mejor que cualquiera para darle una palabra de aliento a alguien que esté sufriendo. Y se los aseguro que Marta y María pueden hablar de pérdida sin caer en los prejuicios. Porque ¿qué es lo que uno dice? No te preocupes, Dios tiene control. No te preocupes, el Señor te va a levantar. Y uno empieza a decir palabra de aliento de la Biblia. No sirve de nada. Lamentablemente, cuando una persona acaba de sufrir una pérdida de cualquier tipo, no sirve de nada. La gente se cierra. Es imposible, somos seres humanos. No importa lo que le digas en ese momento, esa persona no te quiere escuchar, porque no estás empatizando con su dolor. ¿Sabes lo que necesita una persona cuando está en ese momento? Que llores con ella. No digas nada. Te aseguro que en el momento en el que estás más dolido, cuando alguien quiere hablar contigo, te fastidia. No olviden que todos somos seres humanos, tanto los cristianos como los no cristianos. Y todos hemos pasado por dolor. Y lo último que uno quiere es que nos diga lo que ya sabemos en ese momento. Por eso, ¿qué ustedes creen que Jesús hizo con María cuando la vio así? Dice en el versículo 35, Jesús lloró. Jesús sabía perfectamente que Lázaro iba a resucitar. Así como nosotros sabemos perfectamente de que esa persona va a salir de eso, Dios se va a glorificar en eso, Dios va a hacer su vida, va a resurgir como las águilas. Lo sabemos perfectamente. Pero eso no le sirve a esa persona. No le sirve. Lo que necesita es llorar con ella. Por eso Jesús habló con Marta, le explicó todo y le dijo, y ella oyó y se levantó deprisa. Y dijo: Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella y la consolaban, cuando vieron a María se había levantado deprisa y había salido, le dijeron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró en sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Marta y María dijeron lo mismo, porque Marta y María son humanas. Marta lo tomó de otra manera, fue donde Jesús, fue y lloró en sus pies. Jesús les dijo que él estaba solamente durmiendo y que sí, que él iba a resucitar y que si tenía fe. Y le dijo: no te he dicho antes que si tienes fe verás la gloria de Dios. Le habló de cosas espirituales. ¿Por qué? Porque Marta era un poco más analítica que María. Pero no todos somos así. Es verdad, muchos cristianos que han pasado muchos años en el evangelio, a cristianos que han pasado mucho tiempo aquí, son un poco más analíticos cuando le sucede un problema.
y lo ven desde el punto de vista del espíritu, y cuando tú le hablas, te entienden. Pero aún así les duele. Siguen siendo seres humanos. ¿Cuánto y más los pequeños en el espíritu? Los bebés espirituales. Gente que acaba de entrar al evangelio. Ahí sí que es difícil que te escuchen de cualquier manera que tú le quieras hablar, si no es empatizando con ellos. Por eso, cuando Jesús la encontró, dijo, entonces Jesús, al verla llorando, y los judíos acompañándola, también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven. Después dice, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Esto se lo dicen no solamente por Lázaro, sino por María y por Marta. Los dos estaban sufriendo. Los tres tenían dolor. Jesucristo vino a este mundo, sufrió todo lo que había que sufrir y más. Y créeme que el que más entiende tu dolor es Él, porque Él también perdió. A Él también lo engañaron, a Él también lo vendieron. Y todo lo malo que te puede poner en esa situación en la que tú dices, no puedo más, y que estás llorando en el momento más débil de tu vida, en un rincón de tu habitación, esa circunstancia que se puso en ese momento, te aseguro de que Jesús la vivió. Y Él perfectamente puede compadecerse de ti. Y dice que su espíritu se estremeció, porque te ama. No como te ama tu madre, y no como te ama tu padre, no como te ama tu hermano, que te aman y quieren verte bien, pero no saben lo que estás pasando. Jesús estuvo ahí mientras pasaba, y Él sabe por qué se hacen las cosas. Entonces, dice la palabra que en el 37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este abrir los ojos que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Escúchenme. Parte importante del dolor, no solamente uno cómo lo pasa. Créanme que la peor parte del dolor es el resto de personas cuando estás sufriendo. Créanme que uno puede estar sintiéndose mejor y llega un hijo de Dios porque, una criatura del Señor, porque eso no es hijo de Dios. Una criatura del Señor a hundir más el cuchillo. Yo no sé, hay gente que lo disfruta, no sé por qué. Hay mucha gente en este mundo que disfruta cuando la gente está sufriendo, no sé por qué. Pero que tú las ves y tienen una cara como si lo estuvieran disfrutando, el que tú estés así. No sé por qué pasa, pero hay mucha gente que le gusta meter cizaña en esos momentos. Hay mucha gente que dice, no, pero tu Dios, tú que siempre estás hablando y mírate ahora. No, pero tú dijiste que esa era la oportunidad perfecta. No, tú dijiste que no te iba a pasar nada y mírate cómo estás. Tú dijiste que podías. Y empiezan a decir todo y se te encara todas las cosas malas, buenas, regulares, todo lo que has hecho con tal de hacerte sentir peor. Te pueden ver en una cama, en una clínica, después de haber tenido un accidente, y van y te dicen, yo te dije que te pusieras el cinturón, yo te dije que no andaras por ahí, yo te dije que tenías que llevar a tu hermano, yo te dije que, oye, mátame ya. Ves a la gente con su dolor y le restriegas en la cara, ahí está, el Señor también lo menciona. Jesús también tuvo que lidiar con ese tipo de gente.
Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios, que esta es la parte importante, porque al final somos seres humanos. Quiero que eso lo recuerden siempre, no somos robots. Y aún no estamos en la gracia perfecta del Señor, aún no hemos ascendido. Así que es normal. Entonces dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Y escúcheme cómo lo dice. Después de que los que estaban alrededor de ellos le dijeran eso a María, Jesús volvió a conmoverse. Porque dijo, no por ellos, sino por María. Porque aún con todo lo que estaba pasando, le siguen echando cizaña a María. Y Jesús se conmueve porque María seguía con él y seguía confiando. Porque sí, somos seres humanos y es normal sentir dolor. Pero las cosas sobrenaturales se encarga Jesús. Y esa confianza y esa fe que tenía Marta y María, aun con todo lo que estaba pasando, es un ejemplo de que no eran ellas quien había puesto esa fe ahí. Así que es cierto, somos seres humanos. Y es cierto, nos va a doler y vamos a pasar por cosas malas. Y mucha gente nos va a seguir atacando, nos va a seguir humillando. Y aún en medio de nuestro dolor, nos van a decir cosas inútiles o nos van a meter cizaña. Sí, va a seguir pasando. No es como que estoy diciendo esto y a partir de ahora su vida va a cambiar. No, todo lo contrario. No, la gente no va a cambiar. Eso es lo que dice perfectamente. El mundo no ha cambiado en chorrocientos años de creación. No va a cambiar ahora porque Dios te diga una palabra. Dios lo que quiere es que cambies tú. Y que entiendas que eso que está pasando, Dios lo sabe. Y que no es algo normal, que no es algo malo que tú sientas dolor, que tú sientas maldad, que tú sientas hasta rabia por la persona que te está haciendo ese daño. Eres un ser humano. La cuestión es entregar eso. Porque eso sobrenatural que tú no puedes hacer porque eres un ser humano y que las personas que están a tu alrededor, no importa que tan buen consejero sean, no te va a ayudar. Ahí es cuando entra Jesús a ayudarte y a sanarte de verdad. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hasta uno pierde la fe. Hay como un libro de psicología que habla ¿cuánto eran? Unos estados de la muerte, que es como la ira, la depresión, la aceptación, la negociación. A ellos lo estaban aceptando. En ese momento es cuando uno dice, ok, acepto que me está llevando quien me trajo, pero Dios tiene el control. Exacto, el duelo después de la muerte de alguien. Ya Marta lo había aceptado. Mi hermano murió, gloria sea al Señor, entiendo de que no va a ocurrir nada, yo lo dejo en manos del Señor. Ya empieza uno mismo a decirse cosas. Ya cuando uno pasó todo, empieza uno mismo a decirse cosas, porque ya uno acepta. Y uno ya hasta pierde la fe de que algo se va a solucionar. Y solamente dice, está bien, Dios sabe lo que hace, vamos a continuar con esto como Dios me lo permita. Señores, esto está bien en algunas circunstancias. Pero hay cosas que se llaman promesas del Señor. Promesas que el Señor te hace. Aleluya. Y que se tienen que cumplir. Y si tú, dentro de tus capacidades como ser humano, estás siguiendo a Dios y no has roto el pacto que has hecho con Él, y ves que las cosas están saliendo mal, no es porque hayas pecado, no es porque la comida se haya acabado y no tienes que dejar de orar por ello. No es así como funciona.
porque las promesas están ahí. ¿Y qué le había dicho Jesús a Marta? Que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús a María? Que su hermano no estaba muerto. Entonces, ya Jesús les había dicho que no iba a morir Lázaro. Entonces, en eso es lo que tenemos que confiar. En la promesa que el Señor nos hizo ya. Entonces, dice en el capítulo 39, y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, ya hiede, porque es de 4 días. Mas Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Gloria sea a Dios. Ya esta es la parte final de lo que es este duelo de Marta, María y Lázaro. En este duelo hemos visto todas las cosas, gloria sea al Señor, que nos pasan a los seres humanos cuando sufrimos por una causa. Tenemos la causa, tenemos la parte en la que tarda Jesús en responder, tenemos la parte en la que nos sentimos miserables, tenemos la parte en la que hermanos de nosotros, de la iglesia, nos dicen cosas que a veces no nos ayudan. También tenemos cuando gente externa nos mete en cizaña y nos hace sentir peor de lo que estábamos antes. Tenemos ya en el punto en el que ya aceptamos el hecho de que ya nada va a cambiar y nos resignamos en nuestro dolor. Esas son las fases del duelo de verdad. Realmente no importa lo que diga la psicología y los libros, ya eso estaba escrito de antes. Son cosas que ya existían, pero simplemente le pusieron nombre. Entonces, ahí es cuando empieza la gloria de Dios. El Señor, si el Señor te lo prometió, lo que sea que estés pasando, simplemente es una prueba para que veas su gloria. Ahora bien, recordemos que somos un canal de bendición, no vinimos a este mundo a sufrir. Entonces, cuando el Señor nos dé la victoria, porque nos la va a dar, porque somos sus hijos y Él nos ama. Y normalmente las cosas que Él nos pone en nuestro camino siempre es para mejor. Dice la palabra de Dios que todo le es para bien al que cree en Dios. Todas las cosas le son hechas para bien. Entonces, cuando el Señor nos dé la victoria, tenemos que hacer como hizo Jesús. Padre, gracias te doy por haberme oído. Y decirlo como testimonio de que el Señor sí es verdadero, de que verdaderamente Dios lo envió aquí por nosotros. Porque créame que una victoria en el Señor, sin decirla, no tiene sentido. Porque Dios no la da para que otra gente confirme verdaderamente ese es Dios. Porque así ha hecho Dios en toda la historia del pueblo de Israel y de nosotros los gentiles. Cuando el pueblo de Israel ganaba una batalla, eso se extendía como pólvora por todo el desierto. Y todo el mundo sabía quién era Dios. Incluso antes de que los israelitas llegaran, ya los pueblos sabían que eran el pueblo escogido de Dios y le tenían miedo. Entonces hay que hacer así. Cuando el Señor nos bendiga, después de haber pasado un proceso de duelo, hay que agradecerlo, hay que decirlo, hay que usarlo como testimonio para que demás personas puedan acercarse a Dios y ver que Dios de verdad puede hacer las cosas. Entonces, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas,
y el rostro envuelto en sudario. Y Jesús les dijo, sentarle y dejarle ir. Voy a acabar aquí con esta palabra, porque en realidad lo que pasó a partir de ahí, ya todos lo sabemos. Lo importante es que sabemos que se cumplió la palabra. Entonces, yo no les quiero hablar tanto del final, porque sabemos muy bien, todos sabemos que en algún momento va a pasar. Eso lo tiene claro hasta la gente del mundo. Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo lo vivimos siendo cristianos. Cómo vivir la fe. Y dejen de mentirse a ustedes mismos. Cuando algo les duele, no finjan que no les duele. No les estoy diciendo que lo digan al público, porque simplemente hay veces que uno no siente la necesidad de hacerlo. O que uno hasta siente vergüenza por algo, o que no quiere hablar de eso con nadie. Pero al Señor hay que decirlo. Y no hay que tener miedo a mostrarle al Señor nuestra debilidad y nuestro dolor. Recuerden que el Señor no es un dictador. No te va a odiar porque tú sientas dolor. No te va a odiar ni te va a echar fuera de su presencia porque tengas miedo, porque desconfíes, porque no. No, porque hay sentimientos que simplemente se van. Y puedes sentir todo el dolor, toda la desconfianza y todo el mundo en ese momento. Pero la palabra de Dios lo dice claramente, que te airaos pero no pequéis. Entonces, díselo al Señor, descárgalo todo, di lo que de verdad sientes en ese momento, porque si lo dejas dentro de ti, va a ser algo que te va a hacer daño. Y va a hacer que peques, va a hacer que eso que sentías lo lleves a la realidad. Ese es el problema. No es que no sientas nunca descontento o dolor, es que no lo saques. Muchas veces la gente dice, habla tus problemas, que te va a ayudar. Eso es cierto, porque claramente funciona, pero no es con quien lo hables. Ya no es decirlo a todo el mundo tus problemas, porque créame, sinceramente, a poca gente le importa. Porque lamentablemente todos tenemos problemas. Y es difícil encontrar un ser humano que eche de lado sus problemas para concentrarse en los tuyos. Así que es mentira. No se lo tienes que contar tus problemas a todo el mundo. Pero se lo tienes que contar sin ninguna duda es a Dios. Con todo lo que sientas en ese momento, dilo y dilo con fe. Y dilo con ganas y no mientas. No mientas, el Señor sabe lo que estás sintiendo. No le mientas. Va a ser peor. Si en ese momento sientes desconfianza y como que pierdes tu fe, no le mientas diciendo que confías en Él. En ese momento, no es mentira. Y no puedes tomar a Dios de relajo, no le mientas. Ahora dilo, Señor, yo desconfío en este momento. Y siento que mi fe está menguando. Pero lo que sí creo es que tú me has sacado de situaciones peores. Y que tú estás aquí conmigo. Y aunque me sienta mal, yo sé que tú me vas a ayudar. No sé cómo ni cuándo. Y tengo mucho miedo. Pero sé que estás conmigo. No le mientas a Dios. Dios te ama. Dios también siente tu dolor. Jesucristo vino aquí a la tierra para poder saber qué era ser un ser humano. Y créanme, hay muchos, dice la palabra de Dios, que si intentáramos escribir todo lo que hizo Jesús en esta tierra, llenaríamos la tierra entera de libros y aún no bastaría. Esto es una pequeña parte de su vida. Y créanme que Él sufrió mucho más de lo que aparece aquí. No hay nada que tú hayas vivido en el que el Señor no pueda compadecerse de ti.
te lo aseguro. No importa qué pérdida, no importa qué engaño, no importa qué mala decisión, todo eso el Señor lo vivió. Ni siquiera te pongas a dudar o a pensar de cómo es posible que el Señor ha vivido esto. Fue humano. Y le vinieron todas las circunstancias de un ser humano para poder compadecerse de ti. Imagínense, cosas que pensábamos que nunca había pasado antes, como la cizaña de ahora, que creemos que es algo moderno. Mentira. Desde los tiempos babilónicos la gente le gusta meter dedo en la llaga. Eso no es algo de esta generación, eso es algo intrínseco del ser humano. Entonces créanme, el Señor ha pasado por todas esas cosas, aún así venció. Y aún siendo 100% humano y 100% Dios, era Jesús. No quita que haya sido humano, no pecó, ciertamente, porque era 100% Dios. Pero créanme que pudo hacerlo. No es que haya sido perfecto, ¿verdad? Y por el simple hecho de ejercer Jesucristo, no haya tenido ningún pecado. Pudo haber pecado. No lo hizo, porque ciertamente era perfecto. Y era el ejemplo perfecto de lo que tenemos que hacer como hombres. Y solo vino aquí para demostrarnos que sí se podía. Pero no es que Él no sienta misericordia cuando tú fallas. O no sienta misericordia cuando tú estás llorando. Y créame que Él no quiere verte así. Pero tiene que pasar. Porque Él sabe que la vida eterna vas a pagar, te va a pagar todo lo que has sufrido en esta vida. Pero te lo aseguro, y así como se los digo yo ahora, las experiencias malas que uno tiene, así como sé que a muchos de ustedes le está pasando ahora, ayuda. Ayuda, créanme que ayuda. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno está dolido, cuando uno tiene un problema, es muy diferente a cuando uno está en bendición o a cuando uno no tiene nada y está neutral. Es muy diferente y las cosas que sacas de esa palabra van a ayudar a mucha gente. Entonces, en el momento en el que estés más desesperado, en el que tengas un dolor, en el que estés llorando, mantén eso en tu corazón, porque un día va a venir alguien hacia ti, o vas a tener una oportunidad de hablar hacia gente que está pasando por una situación similar a la tuya. Y ahí es cuando el Señor se va a glorificar. ¿Por qué? Porque en ese momento tú sabes que esa persona no quiere las palabras del mundo y no quieren una palabra de Dios vacía, sino que quieren una palabra que de verdad, de alguien que de verdad ha sufrido y los entiende. Porque la empatía es algo que Dios nos dio que es muy bueno. Y ya para finalizar, me gustaría que se mantengan esto en la mente. Ya no solamente para cuando ustedes estén sufriendo, sino para cuando otras personas estén sufriendo. El dolor es natural. Nunca le digan a alguien que está mal lo que están sintiendo. Nunca hagan sentir a esa persona, no importa, ojalá esté sufriendo por algo que tú le dijiste que lo hiciera y lo hizo. Esa persona sigue sufriendo como sea y está pagando las consecuencias de lo que hizo. No tienes que pagárselas tú por encima. Nadie tiene que hacer eso y nadie merece vivir eso. No, el Señor se encarga de que las personas lo tengan que sufrir. Ahí es cuando tú tienes que empatizar con esa persona. Y ahí es cuando tú demuestras que eres cristiano. Porque créanme, todo el mundo va a aprovechar cualquier oportunidad que tenga para decir, te lo dije. Porque no sé por qué la gente disfruta eso. Hay que aceptarlo y pedirle al Señor perdón. Pero es verdad. Y yo también lo he vivido. De decirle a alguien, no lo hagas, lo haces, se da un tallazo y yo me río. Es verdad. Soy un ser humano y muchos aquí lo hemos vivido. Sobre todo lo he visto mucho en los padres.
porque siempre están aconsejando a sus hijos, y cuando hacen lo que dijeron que no hagan, sí, es normal, son seres humanos, está bien que se rían, porque es algo que está ahí, pero son cristianos más que humanos. Entonces, y tanto a uno como hermano mayor que da consejos, como amigo a quien le piden un consejo, como padre, y uno ve que uno se lo da, y sigue de terco, se da su tallazo, para uno demostrar que uno verdaderamente es cristiano, es decir, entiendo que está sufriendo, pero tiene que poner eso delante de Dios. Y créanme, si uno le dice, cuando yo te digo algo, no es porque yo quiera verte sufrir como estás ahora, es porque yo he vivido eso y no quiero que lo pases. Ahora estás sufriendo, así que aprende de esto, presenta tu dolor delante de Dios para que Él te consuele. Y por favor, sigue mis consejos, porque Dios me puso aquí por eso. Y se los aseguro que eso va a hacer que esa persona de verdad tenga un cambio, porque reírte lo que va a hacer es que esa persona la coja contigo y no quiera seguir tus consejos, aunque él sabe perfectamente de que cometió un error por no seguir tus consejos. Pero los jóvenes e incluso los adultos son brutos. Hay mucha gente grande que es como un niño chiquito. Entonces, es como yo dije antes, cuando el Señor dice, mía es la venganza, no es porque el Señor va a venir y va a dar una pedrada al quien te dé una pedrada. No, es que el Señor va a poner a esa persona a sufrir lo mismo que tú sufriste, para que él se dé cuenta, no debo darle pedradas a la gente. Y entonces vamos a tener a un nuevo creyente en Dios. En cambio, si tú vas y te ríes de esa persona porque le dieron una pedrada y dices, la venganza es dulce, es un plato que se sirve frío. ¿Qué vaina es? Yo nunca lo entendí, pero está bien. Entonces, ¿qué estás haciendo? Nada. Estás haciendo que esa persona la coja contigo y se aparte de los caminos del Señor. Ser cristiano es difícil, porque es contra lo que uno siente. Pero el Señor nos dijo, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Dios le bendiga. Santo es el Señor. Aleluya. Y la persona que continúa por este lugar, Padre Celestial, aleluya. Gloria a Dios, hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga más. Quien vive y a su nombre, gloria a Dios. Vamos a dar puesto de pie, gloria a Dios, para darle gracias a Dios por este culto. Amén. Gloria a Dios. Amante y soberano Dios, que moras en las alturas, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar aquí, Señor Jesús. Por permitirnos, Señor, escuchar esa prédica, Señor, tan maravillosa, Señor Jesús, que tú nos has dado, Padre de la gloria. Padre, guárdanos, Señor, y cúbrenos, Señor Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sin paz y sin santidad, el que persevera hasta el fin. Gloria a Dios, aleluya, hermano, que Dios le bendiga. Gloria a Dios.